en el entorno de la tregua, en el entorno de la negociación de la guerra de Ucrania. Última hora importante, estimación del Producto Interior Bruto del Reino Unido. Se esperaba que fuera del 1,6%, veníamos de un 1%. Ya les digo que el canciller británico Reeves acaba de decir que las cifras del PIB son decepcionantes. Dice que las cifras del PIB del Reino Unido son decepcionantes porque el dato final ha sido del 1,3% frente a lo que esperaba el mercado del 1,6%, por lo que vamos acercándonos a que el movimiento de bajada de tipos de interés no es por porque son tan buenos los bancos centrales que piensan en nosotros, los ciudadanos, bajando de manera acelerada, sino que están viendo algo ahí que no termina de gustarles. Movimiento de bajada, movimiento de no crecimiento, de no tanto crecimiento, 1,3% frente al 1,6% que esperaba el mercado. Geopolítica llegando al choque tectónico. Economía llegando también al choque tectónico. Esto es lo que veíamos ayer en un momento histórico, alineado a esa portada de la revista Time de persona del año en este 2004, Donald Trump. Esto es lo que escuchábamos, este era el sonido de la bolsa de Nueva York, con Donald Trump también como persona clave en el día. Escúchenlo. Ahí le tienen a Donald Trump en la bolsa de Nueva York. Enseguida va a tocó ayer, la campana en un día histórico alrededor de cómo el mercado también apoyaba, también daba ese soporte a Donald Trump, cómo espera de Donald Trump todo el apoyo económico para continuar la locura del crecimiento que hemos vivido en los últimos 2 años. Grandioso, espectacular, maravilloso, pero loco también ese crecimiento de prácticamente el 50% en 2 años, en 2023 y 2024. Les destaco 3 mensajes de Trump. Ahondar en que la geopolítica va a seguir siendo un problema fundamental desde el estrado, desde la bolsa de Nueva York, la geopolítica como elemento fundamental, y no solo en la guerra de Ucrania, también en lo que está sucediendo en Oriente Medio. Escuchen a Trump sobre la geopolítica y cómo puede impactar en el mercado. So, ladies and gentlemen, go on. We're going to put it straight. We're going to give tremendous incentive like no other country has. We're cutting your taxes. We're going to cut them very substantially. We got them down to 21% from probably 42 or 44%, depending on where you are, and we got them down to 21. Everyone said that was a miracle. Now we're getting them down to 15, but only if you make your product here. Otherwise, you pay 21, which is not bad. It's in the middle of the pack, but 15 brings you down to among the lower. And ahí está el mensaje de esperanza para una parte de la población que quiere que se rebaje la tensión de una manera inmediata. Ha dicho, no tuvimos el desastre de Afganistán, no tuvimos inflación. Repitió, no tuvimos inflación y teníamos una economía fuerte y vamos a hacer eso, decía Trump en esas declaraciones que acaban de escuchar. Vamos a nivelar, ha dicho, la situación, porque ahora tenemos experiencia, dice, que no teníamos, y ha dicho, ahora conozco a todo el mundo. Está viéndose como el CEO, ¿no?, que tiene que ir a abrir negocio, ¿no? Cuando nos fuimos, ha dicho, no teníamos ningún problema, no teníamos a Rusia con Ucrania, no tuvimos a Israel el 7 de octubre, no tuvimos el desastre de Afganistán. Pero, alineado a la geopolítica, viene un impulso al mercado, por lo que está diciendo Trump, espectacular alrededor de la rebaja de impuestos, mayor dinero en el bolsillo del contribuyente, aumento de la demanda interna, mayor consumo, mayores beneficios empresariales. Hasta aquí la teoría. La teoría que la muestra así Donald Trump, la mostraba así ayer Donald Trump en la bolsa de Nueva York. And for those that are running the big companies, those great, big, beautiful companies, nobody's going to be leaving us. You're going to be coming back. You're going to be bringing it back to the United States. We are incentivizing everybody to come back to the United States. We want you back here. Car manufacturers, everybody.
And we have one product that nobody has really to the extent that we do. It's called oil and gas. There is no country in the world that has more. We're number one. I brought it to number one during my first term in terms of production. We're going to be number one plus. We'll do numbers that nobody will really see before. And when that happens, prices are going to start coming down because people can't afford their groceries, and they're going to be affording their groceries. No era el total que les decía. En este total Donald Trump apuntaba alrededor de que las empresas volverán. Decía, para aquellos que están al frente de las empresas, no para de mandar mensajes a ejecutivos, a directivos, a empresarios, grandes y hermosas empresas, ha dicho, nadie nos va a dejar, van a regresar, los van a traer de vuelta a los Estados Unidos, como si se hubieran ido, porque sí, se habían ido porque era más barato panicar fuera, sobre todo en China. Estamos incentivando a todos que regresen a los Estados Unidos, queremos que regresen aquí, fabricantes de automóviles, todo, vamos a ver cómo compiten con China. Y tenemos un producto que nadie tiene realmente en la medida de lo que hacemos nosotros, y aquí está la clave de por qué volver. Dice, el petróleo y el gas. Ha dicho Trump, no lo he escuchado, no hay ningún país en el mundo que tenga más. Somos el número uno en petróleo y en gas. Lo llevé al número uno durante mi primer mandato en términos de producción y vamos a ser el número uno y mucho más. Ha dicho Donald Trump, para incentivar a las empresas, aquí hay petróleo barato, aquí hay gas barato. Lo que les está diciendo es, volved, se puede producir más barato. ¿Por qué? Aranceles. Aranceles. Y más aranceles. Y les decía también antes, vamos a escucharlo ahora, la importancia de la rebaja de impuestos, más dinero en el bolsillo del contribuyente, mejora de la demanda interna, mejora de los beneficios empresariales, sobre todo si vas a una economía proteccionista. Trump sobre la rebaja de impuestos. Gentlemen, go on. We're going to put it straight. We're going to give tremendous incentive like no other country has. We're cutting your taxes. We're going to cut them very substantially. We got them down to 21% from probably 42 or 44%, depending on where you are. And we got them down to 21. Everyone said that was a miracle. Now we're getting them down to 15, but only if you make your product here. Otherwise, you pay 21, which is not bad. It's in the middle of the pack. But 15 brings you down to among the lower. 8:17 de la mañana y no hemos hablado de Christine Lagarde. Ayer bajaba los tipos de interés 25 puntos básicos. Y ahora todos son dudas. Y ustedes dirán, no, dudas no. 25 puntos básicos para la siguiente, 25 para la siguiente. Pero dos informes lo han reventado todo. 25 más 25. Y hay quien dice 25 más 25, 50. ¿Para qué en dos? Mejor en una. ¿Quién? Pinco y Fidelity. Que le han metido un rejón ahora mismo a la cabeza del inversor importante a la hora de entender cuál va a ser el ritmo de las bajadas de los tipos de interés. Ojo, porque Reino Unido, que no es Europa, está en la extensión, empieza a dar la razón a Pinco y Fidelity a las primeras de cambio. Se esperaba 1,6 de Producto Interior Bruto, veníamos del 1% de subida, 1,3. Aunque todo el mercado apuesta por otro más otro, cuarto de punto en enero, cuarto de punto en marzo, y la inflación estabilizada, crecimiento un poquito lento, han llegado Pinco y Fidelity y han dicho que no, que hay un oscurecimiento de las perspectivas económicas y podría obligar al Banco Central Europeo a hacer una jumbo bajada en el mes de enero. Es lo que está planteando a estas horas Pinco y Fidelity en dos informes que están poniendo al mercado patas arriba. ¿Por qué? Por este gráfico de Bloomberg, en el que se apunta cómo el Banco Central Europeo ayer revisaba y sirve de fondo de asunto alrededor de cómo una parte del mercado dice, con este escenario, esto va a ir a peor. ¿Por qué? Porque Christine Lagarde en un momento determinado de la rueda de prensa dijo, aquí, en esta revisión a la baja, no está la posibilidad de un aumento arancelario por parte de Estados Unidos. Analicemos. Old, new, es decir, 2025. Centrémonos en 2025. Crecimiento para la economía europea en lugar del 1,3, el 1,1 y todavía no está el golpe de los aranceles de Trump, que podrían llevar a la economía europea a perder al menos 9 décimas. Crecer 2.
y tener una parte de la economía europea en una recesión fuerte. Por ejemplo, Alemania, que ya no estaría teniendo 0,1, 0,2, 0,3, estaría teniendo un 1%. Inflación armonizada. Se esperaba 2,2, 2,1. Hay una revisión en un entorno de menor crecimiento. Si tú creces menos es porque se consume menos. Y si se consume menos, tiene que haber menos inflación. Pero no al ritmo. No va al ritmo. Hay mucho más de pérdida del Producto Interior Bruto en una caída del 1,3 al 1,1, y no porque sea 2 décimas frente a una, sino que significa mucho más para la economía que solo 1 décima por parte de la revisión, de la previsión. Fíjense, porque en el Producto Interior Bruto, en 2026, también rebaja la previsión 1 décima, de 1,5 a 1,4, lo que significa que hay un movimiento también a medio plazo de ralentización económica que le cuesta salir más. Si quitamos energía y quitamos alimentos, que es un poco la inflación que se está viendo más obstinada, en ese caso vemos que se queda en el 2,3%. De tal manera que ayer el mercado entendía, uy, entonces lo que aquí va a estar impulsando la inflación es alimentos y energía. En ese entorno, lo que va a ser todavía obstinado son alimentos y energía. En un entorno donde, quitando alimentos y energía en esa core, se mantiene igual, pero donde no es suficiente con alimentos y energía para quitarle a una economía que salarialmente, y por eso al quitar energía y alimentos, se mantiene igual, tiene otro de los elementos fundamentales. Hoy Bloomberg dice en esta noticia que el Banco Central Europeo se prepara ya para recortar 1/4 punto los tipos en las próximas 2 reuniones, pero hay un enfoque complicado alrededor de lo que está diciendo Pinco y Fidelity a estas horas. Nada de 1/4 punto hasta que no se vea que de verdad la ralentización económica no ha ido a más de lo que se esperaba. Y hoy Reino Unido da una mala noticia. Igual hay un deterioro mayor en la parte final del año, inicio del 2025, que obliga a una jumbo bajada para rescatar rápido al conjunto de la economía. Pero el mercado sigue anclado en 25-25. La reunión de enero no va a ser tan tranquila como la de ayer. Lagarde decía, apuntaba, que la recuperación estaba ralentizada, estaba más ralentizada de lo que se esperaba. Solo ellos esperaban que no estuviera tan ralentizada. Gran parte del mercado tenía claro que Europa está camino de un entorno en el que se acerque a la recesión. Escuchen a Christine Lagarde. Condiciones financieras se están mejorando con la reducción de nuestros tipos de interés, pero todavía continúan siendo bastante difíciles porque nuestras políticas monetarias continúan siendo restrictivas y todavía el pasado se está transmitiendo a la actualidad. Ahora tenemos una recuperación económica más ralentizada de lo que esperábamos. Algunos indicadores se han reducido en este semestre, pero la economía va a crecer 1,5% en el 2025, 1,4% en el 2026 y 1,3% en el 2027. Y llama la atención ese movimiento, ese entorno en el que Lagarde incluso hablaba que se había debatido el movimiento de 50 puntos básicos, es decir, la jumbo bajada. Decía que había habido debates con algunas propuestas de considerar incluso 15 menos, es decir, hay una gran dispersión en la decisión del Banco Central Europeo. El acuerdo ha sido 25, pero dice, bueno, había algunas propuestas de 50 puntos básicos. Y en ese entorno, vamos a ver, dice, data, cómo se acerca al 2%. Les decía 15 por la traducción, pero son 50, que había habido propuestas de 50 puntos básicos. Escuchen a Christine Lagarde. Ha habido, por supuesto, debates con algunas propuestas de considerar quizá 15 puntos básicos, pero el acuerdo ha sido, al final, 25 puntos básicos que considerábamos que era la decisión acertada. Y creo que básicamente era por 3 elementos. El primero es que la inflación, en nuestras perspectivas, se está acercando al 2%,
debido a unos ejercicios que hemos ido monitorizando. Creo que quizás lo han olvidado. Esos días que se consideraba que íbamos a llegar al 2026 y no tendríamos el 2%. Yo no lo he olvidado. Bueno, disculpen porque ahí decía la traducción 15, pero no dice 15, dice 50. 50 puntos básicos, era lo que había discutido, lo que había debatido, que está en el entorno de Fidelity esta mañana y en el entorno de PIMCO, en ese debate sobre si tiene que haber una jumbo bajada en la siguiente reunión del Banco Central Europeo. El mercado, 8:25 de la mañana, en futuro.